Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas clases online que estamos planteando desde el Departamento de Geografía e Historia para que todos nosotros y todas vosotras podáis seguir con la mayor normalidad posible el curso que se ha visto interrumpido de manera drástica. Bueno, hoy en esta nueva clase vamos a empezar, como viene siendo habitual en la dinámica nuestra, corrigiendo los ejercicios que teníamos del día anterior. Verás que son los ejercicios de la página 204 y 205. No hace falta que te diga que no es necesario que me vayas siguiendo. Quiero decir, en un momento determinado puedes parar el vídeo y copiar no el enunciado, porque entiendo que ya los tienes hechos, pero sí, en este caso, la respuesta. Había varios ejercicios, como eran, si recuerdas, de esa página 204 y 205, los ejercicios 1-2 de la página 204, referidos al mapa de la colonización griega que tienes en tu pantalla, y el ejercicio 3 de la página 205. De manera que el primer ejercicio decía: ¿de qué zonas partieron los griegos para fundar sus colonias? Bueno, los griegos partieron de las costas, en este caso, griegas, concretamente de la zona de Focia, que te sitúo aquí con el cursor, y en la zona de Mileto, en Asia Menor, así como también de la zona de Esparta, de Corinto, Tebas y Atenas. El segundo ejercicio decía, bueno, ya sabemos de dónde partieron, hacia dónde fueron y nombra alguna de las ciudades. Bueno, pues en este caso las zonas más importantes de colonización griega en el Mediterráneo fueron el sur de Italia y Sicilia, lo que se conoció entonces con el nombre de la Magna Grecia, la Gran Grecia, donde fundaron la zona de Tarento y la zona también de Mesina, aunque también llegaron hasta las costas de la península ibérica, donde fundaron Emporión y Emorescopión. Hacia oriente se expandieron por las riberas del Mar Negro, donde establecieron colonias como Bizancio, Trebisonda o Sinope. Y finalmente hacia el norte de África, también lo he señalado, donde fundaron, por ejemplo, desde Cirene hasta Náucratis. El siguiente ejercicio decía en la página 205, ¿qué razones motivaron a los griegos a emigrar? No hagas mucho caso, de verdad, porque se me ha colado el número 5 por aquí. ¿Qué razones motivaron a los griegos para emigrar? ¿Cuáles fueron las grandes áreas de colonización de los griegos? Bueno, el hecho que llevó a muchos griegos a abandonar sus lugares de origen fue el aumento de la población de las polis, a partir del siglo VIII a.C., y la falta de tierras para cultivar. Respondiendo al segundo interrogante, a las grandes áreas de colonización, bueno, en este caso se repite un poco la respuesta anterior, aunque aquí responderemos diciendo la zona más importante de colonización griega en el Mediterráneo fue el sur de Italia y Sicilia, repetimos ahora Magna Grecia, aunque también llegaron hasta las costas de la península ibérica. Hacia oriente se expandieron por las riberas del Mar Negro. Aquí, por ejemplo, dado que nos pide las grandes áreas de colonización, bueno, pues he prescindido de poner el norte de África, aunque también en el anterior ejercicio dirás, también en el anterior maestro pedía las grandes áreas. Bueno, también, era por hacerlo un poco más completo. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos corregido los ejercicios, te voy a pedir que continúes conmigo y que me acompañes, porque el punto 5, los esponsales de Fedora y Urián, ese punto no lo vamos a ver, ¿vale? De la página 206 y 207, dado que hace referencia a la vida más cotidiana de Grecia. Nos vamos a detener entonces y vamos a pasar al punto 6, el dominio de la Hélade de Atenas a Macedonia. Y te invito a que vengas conmigo a las páginas 208 y 209, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos ahí, ese punto 6. Yo, por continuar con el punto 4 anterior, lo he titulado punto 5, el dominio de la Hélade, pero grosso modo viene a ser más o menos lo mismo. Lo que sí te quiero aclarar es que solamente vamos a explicar dos subapartados. Fíjate en el libro de texto, en color verde, en negrita, tienes la hegemonía de Atenas. ¿Lo ves? En la página 208. También en color verde tienes el enfrentamiento con Esparta. ¿Estás localizado? ¿Estás situado, verdad? Bueno, pues eso es lo que hoy vamos a explicar. No vamos a explicar nada acerca de Macedonia y la conquista de la Hélade. Eso lo dejaremos para otra clase. ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Su padre Filipo? ¿Segundo de Macedonia? Todo eso lo dejaremos para otra clase.
Hoy nos vamos a detener en un momento muy particular en la historia de Grecia en torno al siglo V a.C., cuando los persas que venían de la zona de Oriente, también llamados por ellos medos, y de ahí ahora después el sobrenombre de guerras médicas contra los persas o medos. Bueno, los persas o los medos pretendieron en un momento determinado, y fíjate, por ejemplo, aquí en la pantalla, en el dibujo, intentaron someter a las polis griegas de Asia Menor. En su afán conquistador y expansionista, con un numeroso ejército y bien dotado, pues estos persas precipitaron las llamadas guerras médicas. Las guerras médicas se denominan así porque a los persas se les denominaba medos. Por eso lo de guerras médicas, no tiene otra connotación sanitaria, ¿de acuerdo? Fueron muchas las batallas que entablaron todos los griegos en una enorme coalición de todas y cada una de las ciudades-estado que se unieron, esta vez sí, contra un enemigo en común y extranjero. Ya sabes que te he explicado en anteriores puntos, en anteriores clases y vídeos, que los griegos conformaban ciudades-estado, polis independientes unas de otras, y que en muchas ocasiones se declaraban la guerra entre sí. Pero esta vez aparcaron sus diferencias y eran muchos más los puntos que les unían, y sobre todo frente a un enemigo en común como eran los persas. Varias batallas van a sobresalir, entre ellas, por ejemplo, la batalla de las Termópilas, donde Leónidas, el rey de Esparta, va a comandar un pequeño grupo que después, en la batalla de Pela, va a ser un grupo más numeroso. En cualquier caso, esta batalla, la batalla de las Termópilas, seguramente te suene de algo, y si no a ti, quizás sí a tus hermanos mayores o padres, porque hace ya algunos años, en una película un tanto sangrienta, pues apareció reflejada esta batalla. El título de la película es 300, por si lo quieres ver. Y en este caso, esa batalla la gana el ejército persa. Ya te he hecho el spoiler, ¿de acuerdo? Al final, sí, en este caso, el rey Leónidas fallece junto con sus 300 hombres. Bueno, pues atendiendo a esto, la segunda batalla, quizá más trascendental que la anterior, fue en el año 490 a.C., la batalla de Maratón. Aquí los persas sí que fueron rechazados, y no tanto por los atenienses, sino por el ejército, no tanto por los espartanos, sino por el ejército aquí de los hoplitas atenienses. Es una batalla esta terrestre, es una batalla que se libra en campo abierto, a diferencia de la segunda, de la batalla de Salamina, en torno al año 480 a.C., donde los persas nuevamente son derrotados y, fruto de esta última gran derrota, se retiran de Grecia para no volverlo a intentar. Así que de esta enorme alianza hemos aprendido que la unión de todas las ciudades-estado hace la fuerza, y que por lo tanto son un ejército unido muy temible. Además de esto, debes de tener en cuenta que los que salieron mejor parados de estas batallas o de estas guerras médicas fueron los atenienses. Al fin y al cabo, ellos habían demostrado con su ejército y con su armada en el mar, habían demostrado ser los auténticos héroes de todas las ciudades-estado. Por lo tanto, eso les dio un cierto prestigio y un liderazgo frente a lo que se consideró entonces como la Liga de Delos. La Liga de Delos fue, lo tienes aquí, en este color anaranjado sobre el mapa que te señalo, la Liga de Delos no fue sino la unión de una serie de ciudades-estado ribereñas o costeras en torno al mar Egeo, que se unieron bajo la capitanía o el liderazgo de Atenas. Entre todas reunieron fondos, es decir, reunieron una importante suma económica, mucho dinero, que depositaron en torno a la isla de Delos. También es cierto que en un momento determinado Atenas se aprovechó de ese dinero para embellecer la ciudad y crear, entre otras cosas, pues la Acrópolis ateniense. Distintos monumentos, como por ejemplo el Partenón, surgieron a partir de
probablemente la utilización de ese dinero o sobre todo de ese liderazgo con un gran estadista y estratega como fue Pericles. Fruto de esto, de este aprovechamiento y engrandecimiento de Atenas frente a otras ciudades, algunas ciudades-estado de las que estás viendo aquí se atrevieron a plantear su marcha, es decir, abandonar la Liga de Delos, abandonar esta enorme y gran alianza. Esto es exactamente igual que si alguno de vosotros quisiera en un momento determinado salirse del grupo de amigos al que pertenece y sus amigos no se lo permiten. Pues exactamente lo mismo. Algunas ciudades-estado quisieron desprenderse de Atenas, a la que consideraban era la mandona de todos los amigos, de toda esta liga y de toda esta coalición de ciudades, y Atenas no se lo permitió. Es más, estableció colonos y soldados, mandó soldados a todas las ciudades griegas que se quisieran salir. El tesoro, por ejemplo, de Delos se lo llevó directamente a Atenas. Y al mismo tiempo les impuso a todas las ciudades que se querían marchar y a las que no, un nuevo tributo para costearse el ejército y también la flota. Al final, el autoritarismo de los atenienses y esas bravuconadas hizo que todas las ciudades-estado empezasen a organizarse en dos grandes corrientes, es decir, en torno a dos grandes grupos. Y un grupo se formó en torno a la Liga de Delos, propiamente dicho, y otro en torno a la Liga del Peloponeso. Es decir, unos estuvieron en torno a Atenas y otros, aquí en el mapa, en torno a Esparta. Te pongo en situación para que lo entiendas un poco mejor. Exactamente lo mismo que si hay en tu grupo de amigos dos gallos, dos amigos, dos amigas que tienen el liderazgo y unas de vosotras o de vosotros os ponéis con una de ellas y otros de vosotros os situáis del lado del segundo. Así que sí, el grupo de amigos que era entonces aquella coalición que derrotó a los persas, aquellos amigos se dividieron en dos grupos. Un grupo estaba comandado y dirigido por Atenas y otro grupo estaba dirigido por Esparta. Y los que estaban dirigidos por Esparta eran los que se llamaban la Liga del Peloponeso. Desde el año 431 hasta el año 404 a.C., Esparta, Corinto, se enfrentó contra Atenas. Al final el resultado no fue ni satisfactorio para unos ni para otros. Al final la lucha entre la democracia ateniense y la oligarquía de Esparta lo que sí causó es una enorme depresión económica y una enorme pobreza que se extendió. Y al final ni la democracia venció ni la oligarquía tampoco arrastró la victoria, sino que supuso el ascenso de tiranos, de hombres que se hicieron con el poder y que acabaron en este caso con la democracia y la oligarquía anteriores en Atenas y en Esparta. Eso hizo que al final la debilidad de todas y cada una de las ciudades-estado que estaban aquí situadas fuese aprovechado por un reino que se encontraba aquí situado al norte, que era el reino de Macedonia, con capital en Pela. Filipo II sería el que desde Macedonia llevaría todo su ejército hacia el sur y acabaría con el dominio de estas ciudades, es decir, acabaría conquistando todas y cada una de ellas, sometiéndolo a su reino y a su liderazgo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí. Sí que te invito en este caso, si te gusta el cine de acción, a que puedas ver la película 300, sobre todo por su estética, porque está basada en un cómic un tanto antiguo, en este caso sobre todo para ti, y porque, bueno, creo que hay algunas imágenes, y no me refiero exactamente a las de las batallas, que son dignas de ver y que hacen mención a algunos artistas que hemos tenido en la historia del arte en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Me despido ya de ti, deseándote que estés muy bien, que tu familia también se encuentre perfectamente. Recibe un abrazo muy grande de mi parte y esperando verte pronto, me despido hasta la siguiente clase. ¿De acuerdo? Hasta luego.